anteriormente. Para el primer compuesto, entonces recordemos que el hidrógeno trabaja con +1. Muchas veces uno no dice este elemento tiene tal estado de oxidación, sino lo que uno dice es el elemento trabaja con +1, trabaja con -2 o con el estado de oxidación que se supone debe tener. En este caso tenemos que para el oxígeno es -2. Y para este no tenemos idea cuál es el estado de oxidación, es decir, no lo conocemos. Pero para poder conocerlo nos vamos a valer de la tercera regla, y es que la suma algebraica de estos estados de oxidación deberá ser igual a 0. ¿Y por qué sé que es igual a 0? Porque esta corresponde a una molécula neutra. No se me está poniendo entre paréntesis ni se le está asignando una carga. Entonces de esta manera escribimos los estados de oxidación, el que no conozco, -2 más 1, y la suma de esto debe ser igual a 0. Si yo despejo el número que no conozco, entonces tendré que este pasará a este lado igual que este, entonces tendremos +2 menos 1. Y el número que no conozco será igual a +1. Entonces ahora ya podemos quitar esto que no conocemos y asignar el +1. De esta manera ya le hemos asignado los 3 estados de oxidación a los elementos que conforman este compuesto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros ejercicios. Entonces tendremos que oxígeno -2, hidrógeno +1, y ahora debemos llevar a cabo la suma algebraica. Recuerden, siempre debemos tener en cuenta los subíndices presentes en el compuesto. En este caso no los tuvimos en cuenta porque básicamente son 1. Luego entonces aquí sí lo deberemos tener en cuenta. ¿Cómo se tienen en cuenta? Básicamente vamos a multiplicar este número por el estado de oxidación de ese elemento. Entonces será 2 por +1, que es +2, más el estado de oxidación que no conocemos, por 1, más 4 por -2, -8. Y esto de la misma manera deberá ser igual a 0. En este caso ya podemos despejar el número que no conocemos y quedaría de la siguiente manera. Y cuando yo hago el cálculo, entonces tengo que +8 menos 2 es igual a +6. Es decir, el estado de oxidación para el azufre en este compuesto corresponderá a +6. Ahora si lo llevamos a cabo para este, entonces tendremos lo siguiente. 3 por 1, 3. 1 por cuadrito, cuadrito. 4 por -2, -8. Y todo es igual a 0. Si despejo cuadrito me queda lo siguiente. Y al operarlo entonces obtendré un valor de +5. Es decir, el estado de oxidación para el fósforo en esta molécula corresponde a +5. Y en el caso de esta molécula todavía es muchísimo más sencillo. Entonces vamos a tener lo mismo. Tendremos que el oxígeno tiene un valor de -2 y aquí el valor que no conozco. Entonces llevo a cabo la suma algebraica y me queda de la siguiente manera. Y si despejo el número que no conozco, entonces tendremos que será igual a... Y esto es igual a 3. Es decir, el estado de oxidación para el hierro corresponderá a 3. ¿Listo? Esta manera parece un tanto larga, sin embargo es bastante efectiva. Si ustedes no quieren escribir estas sumas algebraicas y llevar a cabo el despeje, lo pueden hacer, eso no hay ningún problema. Estos cálculos incluso se pueden llevar a cabo en la mente. Pero al principio yo recomiendo que se hagan de esta manera, nos va a dar muy buenos resultados. Otra estrategia que algunos profes usan es la siguiente. La estrategia que muchos profes utilizan es que en compuestos binarios, es decir, en compuestos que sean únicamente conformados por dos elementos, podemos llevar a cabo un cruce de los subíndices. ¿Cómo así? Entonces, este 1, porque aquí hay un 1, si no hay ningún número se interpreta como 1, va a pasar a este lado, y este 2 va a pasar a este lado. Entonces lo que vamos a obtener para este compuesto va a ser que tenemos el compuesto, y como este pasa aquí, entonces tendremos 2 a este lado, y este pasó aquí, 1 a este lado. Aquí recalco algo muy importante en las fórmulas químicas, y es que generalmente las fórmulas
químicas se escriben desde aquellos compuestos que poseen un valor de estado de oxidación positivo hasta aquellos que tienen un valor de estado de oxidación negativo. Listo, entonces de esta manera vamos a tener que el 1 va a ser positivo y el 2 será negativo. Entonces aquí es una manera muy sencilla de llevar a cabo la asignación de los estados de oxidación. Básicamente es un truco, no es que yo no lo recomiende, pero entonces es importante que recuerden que solo funciona en compuestos binarios. ¿Listo? Para compuestos que ya tienen 3 elementos diferentes, pues a veces puede que no funcione. Entonces recomiendo usarlo, pero con mucho cuidado. Las reglas que no incluye la UPAC, pero que generalmente se encuentran en libros y que los profes también las enseñamos, son las que yo llamo reglas auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? Pues porque básicamente la UPAC no las reporta, pero son útiles en el momento en el que estamos haciendo la asignación de estados de oxidación. Una de estas reglas es que los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación más 1 y los elementos del grupo 2 siempre tienen estado de oxidación más 2. ¿A qué me refiero con esto? Entonces vamos a ver que en la tabla periódica, como todos pueden recordar, existe una clasificación de los elementos en grupos y en periodos. En este caso entonces vamos a tener que para el grupo 1, es decir, los elementos que están ubicados en esta columna, y para los elementos del grupo 2, entonces esa ubicación en el grupo nos va a determinar el estado de oxidación. Es decir, si ustedes encuentran un elemento como el sodio, el litio o cualquiera de los que conforman este grupo, automáticamente, sin pensarlo, sin hacer la suma algebraica, vamos a tener que tiene un estado de oxidación de más 1. Por el contrario, en el caso de aquellos elementos que se encuentran en este grupo, vamos a tener que será el magnesio, el calcio. Ellos de una vez vamos a saber que tienen un estado de oxidación de más 2. Entonces eso nos va a ser muy útil. Por ejemplo, en estos casos. Por ejemplo, si tenemos esto, entonces, de acuerdo a las reglas que nos da la UPAC, es muy difícil llevar a cabo la asignación de este estado de oxidación. Porque las reglas de la UPAC no nos hablan del cloro y del magnesio cuando están combinados. Sin embargo, si nos acogemos a esta regla, ahora sí es muy fácil saberlo. Entonces, el magnesio es un elemento que se encuentra ubicado en el grupo 2. Por lo tanto, automáticamente vamos a saber que su estado de oxidación en este compuesto es más 2. Y ahora solo nos queda saber el de este. Entonces vamos a tener que no lo conozco, pero si hago la suma algebraica tendré que más 2 más 2 por el número que no conozco será igual a 0. Y si hago el despeje del número que no conozco me queda de la siguiente manera. Entonces tendremos menos 2 dividido en más 2. Y eso será igual a menos 1. Es decir, el estado de oxidación para este cloro será igual a menos 1. Ahora en este caso aplicamos la misma fórmula. Entonces sabemos que el estado de oxidación para el oxígeno es menos 2 y para el sodio es, siguiendo esta regla, el sodio pertenece al grupo 1, entonces automáticamente no tengo que hacer suma algebraica, diré que es más 1. Si ustedes lo comprueban, entonces tendremos que 2 por más 1 es más 2 y 1 por menos 2 es menos 2 y esto da igual a 0. Ahora para este vamos a ver que la cosa puede llegar a ser un poco complicada, pero esto nos va a ayudar mucho. Entonces tendremos que el sodio va a tener un estado de oxidación de más 1 y ahora nos toca saber cuál es el estado de oxidación para todo lo que está aquí adentro. Para esto entonces tendremos que 2 por más 1 es más 2 y ahora tendremos que mirar el estado de oxidación de eso que no conocemos. Entonces será que 1 por lo que no conozco es lo que no conozco y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación que va aquí deberá ser igual a menos 2. Esto será menos 2. Sin embargo, no he asignado lo que está aquí adentro. Pero ahora puedo tomar solamente este pedazo y asignarlo. Entonces vamos a ver que para este yo sé que el estado de oxidación es menos 2. 4 por menos 2 es menos 8. Y 1 por lo que no conozco será igual a lo que no conozco.
La suma de esto no da 0. ¿Por qué no da 0? Porque esto está entre este paréntesis y la carga para este paréntesis es menos 2. Es decir, la suma de este y este me dará igual a menos 2. Ahora, si despejo el que no conozco, tendré que será igual a más 8 menos 2. Y esto será igual a 6. Por lo tanto, el estado de oxidación para este será igual a 6. Como pueden ver, las reglas que hemos mencionado son muy útiles y pues los ejercicios son bastante fáciles. Les voy a dejar algunos de tarea para que puedan practicar. Estos son los 3 ejercicios para que puedan practicar. Las respuestas son estas. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.